Como siempre, hemos seguido 4 criterios generales para programar. El primer criterio siempre va a ser la calidad de la programación que presentamos. Tiene que haber un equilibrio entre la programación femenina, por así decir. Tiene que haber artistas locales y tiene que haber un equilibrio del euskera y de la diversidad cultural, ¿vale? Otro de los criterios que se ha seguido estos 4 años es la participación. En estos 4 años hemos logrado trabajar de la mano con asociaciones y colectivos en la Mesa de San Fermín, y esto también es el resultado de ese trabajo que se ha venido haciendo durante estos 4 años. Hay otro criterio importantísimo que seguimos, que es que tiene que haber una variedad estilística, ¿vale? La variedad en general es un criterio que trabajamos en el área de forma transversal. La música ofrece oportunidades inmensas para trabajar esa variedad y por eso siempre lo situamos como un objetivo de programación. En la programación que hoy presentamos podemos ofreceros estilos como el hip hop, el rock o el pop, y es verdad que este año quizás hemos explorado otros territorios como el hard rock, que hasta ahora no habíamos programado, o la programación de un pop un poquito más comercial. El cuarto criterio es que es una programación que tiene que estar dirigida a todos los públicos. Hemos trabajado de una forma muy específica, muy concreta, a los públicos infantiles y juveniles. Entendemos que era una falta importante que había en la programación, y por ello desde la Mesa de San Fermín llevamos 4 años trabajando para dirigirnos de una forma específica a los públicos infantiles y juveniles.